A ver. Muy buenas tardes, yo soy Fabiana Jordán. Les hablo desde La Paz, Bolivia. Por acá está haciendo mucho frío. Eh, Soy Fabiana Jordán de Unibienes, del área de agronegocios. Es un gusto podernos dirigir a ustedes, aunque sea por este medio, pero lo importante es llegar. Como es de conocimiento amplio, hemos estado promocionando, difundiendo el lanzamiento del seguro AgroSoya, del agroseguro soya. Ese es el nombre comercial con el que lo hemos bautizado. Y estamos muy contentos con todo el trabajo que se ha realizado. Este es un seguro que tiene el respaldo de un reasegurador por medio de un broker de reaseguro y se ha intentado diseñar el mismo lo más acorde al territorio, en este caso cruceño, ¿no? Entonces tengo entendido que esta invitación ha sido para precisamente productores, tanto pequeños, medianos a grandes. Entonces, lo primero que queremos hacer es darles a conocer de este producto y con un video que va a durar aproximadamente 5 minutos y luego pasamos a la presentación. De todas formas, cuando estemos en la presentación, por favor, los invito a interrumpir si es que tuvieran alguna duda o consulta. Bueno, así que yo comparto mi pantalla para el videíto. Por favor, me van a indicar si es que no se escuchar el audio, ¿ya? ¿Qué es un seguro agrícola? El seguro agrícola es un mecanismo que protege diversos tipos de cultivos en sus diferentes ciclos productivos contra eventos climáticos adversos. ¿Qué es el seguro agrícola paramétrico para soya, agroseguro soya? Este es un seguro diseñado para proteger al agricultor ante eventos extremos de sequía o exceso de agua. ¿Por qué es paramétrico? Porque utiliza un índice o parámetro climático, denominado balance hídrico, o sea, el agua disponible en el suelo para el desarrollo del cultivo. Este balance hídrico se genera a partir de la información reportada por las estaciones meteorológicas de la zona productora de soya. El seguro se activa cuando este índice o parámetro está por debajo o encima del gatillo o disparador que se ha establecido previamente y que es expresado en un porcentaje cada 10 días, periodo llamado decadal, y que es publicado en la página web del CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Por qué es necesaria la georreferenciación? Con la georreferenciación, satelitalmente se identifica dónde se encuentra la parcela o la propiedad. Además, se cuantifica la superficie, es decir, cuántas hectáreas tiene el lote, y también se verifica que tenga sembrado el cultivo de soya. Por imágenes satelitales o vuelo de drones, también se hará el seguimiento al desarrollo del cultivo, identificando la falta o exceso de agua que pueda disminuir el rendimiento esperado. ¿Quiénes pueden acceder al seguro paramétrico de soya? Todos los productores de soya del departamento de Santa Cruz, ya sea que tengan un crédito para su cultivo de soya o que quieran adquirir el seguro de manera directa en una compañía aseguradora. ¿Cómo funciona el seguro paramétrico de soya? 1. Antes de sembrar, el agricultor solicita el seguro llenando un formulario e indicando la georreferenciación exacta de su parcela, es decir, el lugar donde ha sembrado soya. 2.
Se ubica la parcela dentro del radio de cobertura de una de las estaciones y se asigna el gatillo o disparador que corresponde, para que la compañía y el productor puedan comparar con el que publicará el Cenami cada 10 días. 3. El seguro cubre desde la siembra hasta la maduración del cultivo antes de la cosecha. Número 4. El Cenami publicará los índices climáticos cada 10 días en la página web cenami.gov.bo/index.php/balance hídrico. 5. Si el índice está por encima o por debajo del gatillo o disparador previamente establecido en la póliza durante 3 decadales o 30 días consecutivos, será sujeto a indemnización en el porcentaje previsto para cada etapa del desarrollo del cultivo. ¿Cuáles son los beneficios del seguro paramétrico de soya? La ocurrencia del siniestro es automáticamente identificada por la información generada y publicada por el Cenami. El productor no tiene la obligación de dar aviso cuando su cultivo refleja exceso o falta de agua. No se requiere la presencia de peritos de campo. El índice refleja las necesidades hídricas del cultivo. Por lo tanto, si el cultivo tiene un estrés por sequía o exceso de agua, se verá reflejado en los reportes que genere el Cenami a partir de la información de las estaciones meteorológicas. Las parcelas son monitoreadas satelitalmente y de ser necesario con drones, lo cual permite evaluar amplias áreas sembradas haciendo seguimiento al desarrollo del cultivo y las condiciones climáticas. Esta es una iniciativa de la Cooperación Suiza en Bolivia, a través del proyecto Seguros Inclusivos, implementado por Fundación Profin, con el respaldo de Unibienes Seguros y el Banco Unión. Bueno, veo que ya somos más participantes, entonces lo que estábamos viendo hace un instante es el video tutorial de presentación del seguro agroseguro soya. Estamos muy contentos de tener a tantos participantes. Seguro que Erika Pacheco no tarda en conectarse, creo que está teniendo unas fallas técnicas, pero de todas formas puedo pasar allá a realizar la presentación. Si es que tuvieran alguna duda, consulta, por favor, no duden en hacérmela conocer. Bueno, entonces lo que podemos ver inicialmente en esta pantalla es que nuestro broker de reaseguro es Aon, se encuentra en Argentina, y nuestro reasegurador se encuentra en Francia. Esto es muy importante mencionarlo desde el inicio porque estamos hablando no solamente del respaldo que tenemos al momento de cumplir con siniestros en tema de pagos, Diana, sino que perdón, también, disculpa que ¿sí? le interrumpa, no está compartiendo Claro, pantalla todavía, por si acaso. Sí, sale como está, que estuviera. Aguárdeme un momentito, por favor. perdón. No, más bien, gracias. A ver, voy a quitar y volver a poner nuevamente, ¿ya? Ujú. ¿Se puede ver mi pantalla? Ahora sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que les decía es que estamos respaldados con un reaseguro, no solamente para el tema del pago de siniestros en su momento, sino que también estamos hablando del respaldo por medio de la cooperación suiza y la Fundación Profin de un producto de seguros que ha sido desarrollado eh, para el territorio cruceño, tomando información histórica de los últimos 10 años con respecto a eventos climáticos, información climatológica en general. También se ha realizado estudios ya con respecto a los suelos, a las zonas que van a ser aseguradas. Todo esto con el principal objetivo de no tener un enlatado, ¿no? De tratar de apuntar al éxito total de la aplicación de este seguro, en este caso en Santa Cruz, pero sin embargo habría que recalcar que este es un seguro que obviamente como está queriendo ingresar al mercado, no se tiene seguros agrícolas en una gama amplia acá en Bolivia. Obviamente está sujeto a modificaciones, a mejoras,
y realmente nos gustaría que lo tomen en cuenta porque solamente se va a ver el éxito una vez habiéndolo adquirido, ¿no? O ya sea de forma como productor o en este caso como ente aglutinador que sería el Banco Unión, ANAPO y demás. Entonces necesitamos de personas interesadas para que efectivamente los aseguremos, hagamos el monitoreo al campo, en caso de siniestro, pues paguemos y esa va a ser la mejor forma publicitaria que podríamos tener, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar de conocer qué es un seguro paramétrico en caso de que existan personas que no conozcan. Estamos hablando de coberturas mediante las cuales el asegurado protege una eventual pérdida relacionada con un índice climático. Eso significa que los seguros paramétricos tienen índices y los índices pueden ser distintos. Uno puede ser de rendimiento, otro puede ser de disponibilidad hídrica y así sucesivamente. Entonces, en este caso específicamente estaríamos hablando de eventos que afectan en qué términos, en términos de sequía, eh, estrés hídrico, ¿no? Y inundación, que sería exceso de lluvias, ¿no? Entonces, ¿qué es un seguro, qué es el seguro agrícola paramétrico de soya? Este seguro va a indemnizar basado en el valor del índice y no sobre pérdidas evaluadas en el campo. ¿Eso qué significa? Que se determina en un inicio el índice por el cual se va a determinar si el seguro gatilla o no, y en caso de ser así, no se va a necesitar de evaluar las pérdidas, no se necesita de un peritaje como tal, ¿no? Entonces, en base al índice elegido, nosotros llegamos a constatar si este llega o pasa a un nivel límite predeterminado y en esa circunstancia estaríamos hablando de un siniestro, cuando pasa los umbrales de lo determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo opera el seguro, no? En primera instancia, el agricultor debe dar a conocer su georreferenciación. Esto obviamente lo hacen en colaboración, en asistencia con la compañía aseguradora, porque nosotros tenemos una empresa de monitoreo satelital que estaría a cargo de esta primera instancia. Es muy importante ubicar el predio satelitalmente y designarle una estación meteorológica, dado que esto es lo que va a determinar el índice para cada productor. Entonces, en este caso, también participa el CENAMI, ya que el CENAMI calcula el índice para este seguro cada 10 días, desde la siembra hasta la maduración del cultivo. Entonces, el tomador de la póliza o el productor van a poder comparar la información, dado que esta información ya estaría de forma compartida por medio de una aplicación. Entonces, este sería el resultado de la identificación de la parcela, donde nosotros vamos a saber exactamente la posición, vamos a constatar que se trate de un cultivo de soya y también, como les había mencionado, vamos a enlazarlo con una de las estaciones meteorológicas que esté disponible, bueno, con la mejor, ¿no? En este caso, la que tenga, la que esté dentro del radio de alcance de este predio. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cuál sería el alcance de las estaciones meteorológicas. Bueno, ya más adelante les muestro todas las estaciones, pero lo que queremos mostrar aquí gráficamente es que si alguno de los predios asegurados se encontrara dentro del radio de alcance de la estación, en este caso, por ejemplo, Chihuahua, pues directamente se lo va a enlazar a esa estación. Y esa estación meteorológica, por medio de los datos crudos que va obteniendo, va a obtener la información de ese radio y por medio de los cálculos pertinentes se va a poder determinar el balance hídrico, ¿no? En caso de estos lugares en los que el radio no llega directamente a los predios, directamente con la empresa de monitoreo satelital vamos a hacer el ajuste de verificar de todas formas a cuál estación meteorológica se encuentra más cercana esa parcela y de igual forma se la va a enlazar, ¿no?
Entonces, características del índice con el que estamos trabajando específicamente para este seguro es que está diseñado para que las pérdidas de producción se reflejen en el mismo índice, ¿no? O sea, repitiendo un poquito, no estaríamos evaluando cada siniestro el tema del rendimiento, ¿no? Otra característica que tiene es que no puede ser influenciado por el asegurado ni la compañía. Lo que se ve se anota, básicamente, ¿no? Lo que determina la estación meteorológica y si es que ha gatillado el disparador correspondiente, eso ya lo vamos a ver más adelante, entonces directamente el pago es procedente. No tiene que haber un análisis, una verificación. Entonces aquí estaríamos garantizando la transparencia, ¿no? Ahora, se establece un umbral, que es decir, que significa un disparador del índice a partir del cual se activan los pagos. Igual lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿de qué índice hemos estado hablando todo este tiempo? Para el agroseguro soya estaríamos hablando del índice de agua disponible en el suelo o balance hídrico. Es decir, que este seguro está en base al índice de disponibilidad hídrica, ¿no? Que no es solamente determinar el tema de la cantidad de milímetros que pueda o no llover, ¿no? ¿Quién genera el balance hídrico? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Entonces, este índice de disponibilidad hídrica va a ser determinado por medio de las entradas que se tiene de datos crudos, precipitación, excesos preexistentes y demás, con respecto al resultado de los análisis que obtienen estos: evaporación, transpiración, escurrimiento, percolación, ¿no? Entonces, el índice de agua disponible es el saldo de agua disponible que queda en el suelo para el cultivo, ¿no? Básicamente de ese índice es el del cual estamos hablando. Entonces, características de este índice es que se están determinando periodos de análisis cada 10 días, es decir, decadales, ¿no? Entonces, el CENAMI utiliza las estaciones meteorológicas avaladas, las oficiales, para dar seguimiento a estos eventos, ¿no? El índice se genera cada 10 días y permite conocer su evolución rápidamente. Esta información, como les decíamos, está ya al alcance por medio de la aplicación que ha desarrollado el CENAMI para que los mismos productores, el asegurado, el tomador, la aseguradora como tal, puedan llevar a cabo el seguimiento respectivo. Entonces, aquí estamos viendo un mapa de la distribución de las estaciones totales, de las estaciones meteorológicas totales, es decir, en general, para este modelo. Estaríamos hablando de 11 estaciones meteorológicas. Y bueno, como pueden observar, la mayoría del territorio estaría siendo cubierto. Efectivamente, hay espacios en los que vamos a tener que ir a ajustar a qué estación meteorológica tendrían que estar enlazados los predios, pero bueno, tal vez aquí comentarles un poquito que sí se ha tenido que fortalecer el tema de las estaciones meteorológicas y de los sistemas de información, precisamente para que este seguro se lleve a cabo. Este es un esfuerzo de en realidad años atrás, donde Unibienes solamente viene a formar parte recién desde este año, porque tanto la cooperación suiza por medio de Fundación Profin y ANAPO han estado trabajando años atrás para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, si se ha realizado un fortalecimiento, también es gracias a Fundación Profin y ANAPO, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aspectos económicos tendríamos a ver del seguro? El valor asegurado se establece en función a los costos de producción. Bueno, como cualquier seguro, tenemos que establecer un valor asegurado, ¿verdad? Ese valor asegurado, si bien lo determina en este caso el tomador del seguro, el ente aglutinante del seguro, este va a estar siempre en función a los costos de producción. ¿Eso qué significa? Que el valor asegurado por hectárea no podría estar por encima de, digamos, ¿no? Los $470 o por encima de los $450 o por encima de los $500, dependiendo de los costos de producción de cada una, ¿no?
Entonces, eso es importante aclarar. Y también es importante aclarar que puede ser el total o un porcentaje del costo de producción. ¿A qué nos referimos? Que si el costo de producción por hectárea es de, digamos, $400, el asegurado por medio del tomador decide si va a asegurar ese total o si va a asegurar, o si va a tomar un valor asegurado parcial, por ejemplo, $200, ¿no? Aquí lo que sí quisiera comentarles es que la tasa por hectárea de forma general está dada a un 10,5%. Sin embargo, dado el interés que ANAPO ha tenido al momento de que les hemos presentado este producto de seguro agrícola, y por medio de haber realizado una propuesta personalizada para ANAPO y todos los socios que tenga ANAPO, pues la tasa es del 9,5. Repito, la tasa es del 9,5. La tasa que ven en la pantalla es la tasa que, por ejemplo, tenemos con nuestro tomador del Banco Unión, ¿no? Pero dadas las características de volumen de ANAPO, el interés y obviamente nuestro aliado estratégico para haber conseguido colocar este producto en el seguro es precisamente una tasa diferenciada, ¿no? Que sería del 9,5 por hectárea. Ya les explicamos luego cómo se calcularía, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver cómo se calcula. En este caso estaríamos utilizando el ejemplo nuevamente del 10,5, pero lo vamos a ajustar un poquito al 9,5, ¿no? Para determinar el valor asegurado necesitaríamos conocer cuántas hectáreas se van a asegurar. En este ejemplo estaríamos hablando que el productor quiere asegurar 45 hectáreas, ¿no? Algo moderado para el ejemplo. Si digamos el valor asegurado que ellos decidieran sería de $100, entonces estaríamos hablando de 45 hectáreas por $100, estaríamos hablando de un valor asegurado total de $4,500. Insisto, el tema del ejemplo aquí con valor asegurado de $100 es simplemente para fines explicativos, por un lado, y por otro lado, para también comentarles que, por ejemplo, en el Banco Unión, ese es el valor asegurado que el tomador ha determinado porque ha indicado que con ese valor les da a los productores para pagar el interés del banco, que es lo que le interesa al banco, y a la vez para que el productor tenga alguna especie de saldo que lo pueda ayudar a levantarse en caso de que efectivamente haya tenido el siniestro, ¿no? Sin embargo, podríamos hablar con este mismo ejemplo que multipliquemos las 45 hectáreas por $400 cada una, digamos, ¿no? Es decir, que el valor asegurado sea de $400 cada una, o 200 o 350. Esto realmente hay que determinarlo por medio del tomador de manera previa a la firma del, en este caso, seguro, ¿no? Entonces, ya teniendo el valor asegurado total, se le aplica la tasa. Bueno, en el ejemplo dice 10,5, pero así, permítanme rápidamente, si nosotros tenemos 4,500 como valor asegurado al 0,095, estaríamos hablando que la tasa, perdón, que la prima por toda la campaña, no es mensual, sino por toda la campaña, sería en este caso de $427,50, ¿no? Esa es la forma de calcular la prima para el seguro. Insisto, es un costo, es un precio que abarca toda la campaña, ¿no? Entonces, lo más importante que creo que quieren saber ustedes es cómo se activa el seguro, ¿no? Cuando estamos hablando de disparadores gatillados y demás, ¿no? Entonces, la cobertura se va a hacer efectiva cuando el índice de disponibilidad hídrica esté inferior o superior al valor del disparador determinado para cada decadal, ¿ya? Entonces, aquí el modelo para activar siniestros está compuesto por un lado, las 11 estaciones meteorológicas que se tiene y por otro lado, por eh, fechas de aproximación de siembra, ¿no? Entonces aquí en la última parte de la diapositiva vemos que para el modelo se han considerado tres fechas de siembra, ¿no?
20 de noviembre, 1 de diciembre y 10 de diciembre. Entonces aquí me detengo un poco porque sí han surgido muchas preguntas alrededor de esto. No es que el productor sí o sí tiene que sembrar sí o sí o el 20 o el 1 o el 10 de diciembre, sino que la fecha más cercana va a ser a la cual se asigne al productor, ya sea A, B o C, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, nos han ido diciendo, pero ¿qué pasa si yo voy a sembrar en realidad para finales de diciembre o incluso enero? Pues esto ya lo hemos puesto a consideración del reasegurador para precisamente hacer los ajustes pertinentes. Pero insistimos, estas fechas son de referencia. Por ejemplo, si un productor llegara a sembrar, qué sé yo, el 20 de diciembre, entonces estaríamos diciendo que la fecha de referencia de siembra sería el 10 de diciembre, ¿no? Entonces aquí les voy a explicar un poco cómo se activa el seguro. Habíamos hecho mucho énfasis en las estaciones meteorológicas y en la última diapositiva habíamos hablado de las fechas posibles de siembra. ¿Por qué? Porque como se tienen 11 estaciones meteorológicas para este modelo específicamente y se tienen 3 fechas probables de siembra como referente, estaríamos hablando de un total de 33 tablas como la que ustedes observan en este instante, ¿no? ¿De qué va a depender que cada productor tenga una tabla de las 33 que hay? Va a depender de a qué estación meteorológica haya sido asignado. Como podemos ver en la primera columna, en este ejemplo didáctico, estaríamos diciendo que el productor está enlazado a Pailón, Pozo de Tigre, y que habría sembrado alrededor del 20 de noviembre. Si el productor hubiera sembrado alrededor o sembrara alrededor del 10 de diciembre en adelante, pues la tabla va a ser igual, de estación meteorológica Pailón, pero con la fecha de referencia del 10 de diciembre, ¿no? Entonces esas serían las diferencias. No todos los productores van a tener esta misma tabla, pero sí a cada uno se le va a entregar esto al momento de que también tengan su seguro firmado, ¿no? Entonces, la segunda columna habla de los riesgos que cubre este seguro. Estaríamos hablando que el déficit hídrico está cubierto desde la etapa vegetativa hasta la etapa de maduración. Y también estaríamos hablando de que cubre exceso hídrico solamente en la etapa de maduración. Ahora, aquí igual hemos tenido muchas dudas y muchas consultas con respecto a otros productores a los que ya les hemos expuesto esta información. Nos indican que tal vez sería posible que consideremos que la cobertura de exceso hídrico, es decir, exceso de lluvias, tenga más cobertura a lo largo de las etapas del cultivo. Esta preocupación igual ya la hemos hecho conocer a nuestro reasegurador, el cual nos ha indicado que va a analizar la posibilidad de que incluso para esta misma campaña ya podamos incluir que en la cobertura del riesgo de exceso hídrico tenga más etapas del cultivo de cobertura, ¿no? Actualmente, como estamos viendo la tabla, sería lo oficial, pero sí quería adelantarles que sí estamos trabajando, como les decía, en seguir mejorando y todo el producto, ¿no? Entonces, actualmente el exceso hídrico estaría cubierto solamente en la etapa de maduración, actualmente, ¿no? La otra columna, la columna que sigue, después de las etapas de cultivo que indica vegetativa, desarrollo, formación y demás, la siguiente columna muestra los decadales, ¿no? Entonces, como este ejemplo muestra que se tiene la fecha de referencia de siembra del 20 de noviembre, estaríamos hablando que el primer decadal sería o sea, el del mes, ¿no? Estaríamos hablando noviembre, tercer decadal, ¿no? Porque ya estaríamos de 20 de noviembre en adelante. Hacia abajo podemos ver que continúa el segundo decadal, que sería diciembre, primer decadal. Así sucesivamente, cada mes va a tener, por lo tanto, 3 decadales aproximadamente, ¿no? Dado que el mes tiene 30 días aproximadamente. Ahora, hasta la etapa de cultivo formación de grano, cada mes tendría 3 decadales. Pero en la etapa de maduración, ya sea para cubrir déficit hídrico o exceso hídrico,
solamente estaríamos hablando de 2 decadales, ¿no? Es por eso que es importante desde el inicio identificar no solamente la posición geográfica del predio, sino saber cuándo han sembrado para tener en orden estas fechas, ¿no? Entonces, el- ya hablando del tema de los disparadores, estaríamos viendo la columna sexta, si mal no me equivoco. Sí, la columna sexta tiene el título disparadores, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que todo lo que significa déficit hídrico cuenta con una numeración de 4 decimales, ¿no? Entonces, ese es el resultado de medir los datos crudos de la estación meteorológica y que salta como resultado el tema del balance hídrico. Lo que está en paréntesis, que es AU porcentaje, significa el porcentaje de agua disponible. Eso es lo que estaría determinando cada disparador, ¿no? Significaría que si, por ejemplo, en el primer decadal estaríamos hablando de que el disparador es menos 0.3914 y el resultado de ese decadal diera ese número o hacia, eh, bueno, en este caso hacia arriba, no estaríamos hablando de un disparador gatillado. Pero si sobre ese mismo disparador nosotros realmente obtenemos una cifra que esté por debajo de ese disparador, ya estaríamos hablando de que el disparador habría sido gatillado en ese decadal, ¿ya? ¿Cómo se activa el seguro? Se necesitan dentro de etapa vegetativa a formación de grado, se necesitan de 3 decadales consecutivos para que estemos hablando de un evento de siniestro. Lo que podemos observar al final de las columnas es la estructura de indemnización creciente que se tiene. Estos números que ven en realidad son números de porcentajes, ¿no? ¿A qué me voy? Por ejemplo, si en la etapa vegetativa para déficit hídrico se activa el primer decadal, se gatilla el disparador del primer decadal, luego el segundo decadal y luego el tercer decadal, estaríamos hablando de que el porcentaje de indemnización sería del 15%. ¿Sobre qué? Sobre el valor asegurado, ¿no? Entonces, como podemos fijarnos aquí en la estructura, también se puede dar que comencemos gatillando el disparador, qué sé yo, en el último decadal de la vegetativa y que avance al segundo decadal, tercer decadal, ya estando en otra etapa del cultivo. Pues bajo el ejemplo que acabo de dar, si estaríamos hablando de que comenzamos con los gatillos, con los disparadores gatillados desde el último decadal de vegetativa y los segundos 2 de desarrollo, estaríamos diciendo que el pago de la indemnización va a ser el 35% sobre el valor asegurado. Una característica que tiene este seguro es que vamos a llegar a cubrir hasta el 100% del valor asegurado a medida que el cultivo se vaya desarrollando. Mientras más desarrollo tiene el cultivo, entonces, y haya acontecido un siniestro ya en las últimas etapas, pues mayor va a ser el porcentaje de pago de indemnización, ¿no? Ahora, otra característica de este seguro es que para las etapas de maduración, tanto para cubrir déficit hídrico como exceso, ya no son 3 decadales los que necesitan ser activados, sino solamente 2, ¿no? Entonces, esa es una cualidad porque obviamente, como no estamos hablando de 3 decadales para maduración, ni modo que digamos que sí o sí se tienen que gatillar 3 para que el seguro pague, ¿no? Es la aseguradora pague. Solamente ya estaríamos hablando de 2 decadales consecutivos para hablar de un siniestro. Ahora, el tema de la cobertura de exceso hídrico ya no está determinada por el índice ya no está determinada por el porcentaje de agua útil,
sino por, bueno, la cantidad en este caso de precipitación resultante en milímetros, ¿no? Entonces estaríamos hablando que si se tiene en el decadal 30 milímetros acumulados hacia arriba, ya estaríamos hablando que se gatilla el disparador. O sea, 30.01 y ya se habría gatillado el disparador, en este caso por un decadal. Si acontece lo mismo en el segundo decadal, pues ya estaríamos hablando de un siniestro, ¿no? Y que en este caso se pagaría al 100% sobre el valor asegurado. Aquí es donde más dudas también hemos recibido con respecto a los gatilladores. No es la desconfianza, pero sí decir, dado que esta cifra, este número no está familiarizado con el productor y podría ser un poco complejo de explicarlo, nos preguntan cuál es la posibilidad de que estos disparadores gatillen, porque ahí estaría el truco en todo caso. ¿Qué pasa si estos valores determinados están por muy debajo como para que nunca se activen, ¿no? Entonces, esa ha sido una duda, una consulta que hemos recibido a lo largo de las explicaciones y lo que yo tendría que decirles por el momento es que en realidad estos disparadores han sido realizados en base a la media de los sucesos climatológicos que se han tenido en Bolivia para el territorio cruceño, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que sí hay la posibilidad de que estos disparadores gatillen. Ahora, han habido empresas que nos han pedido información incluso mucho más específica de cómo funciona el modelo. Pues para eso igual hemos ido a nuestro reasegurador y bueno, justamente hasta hoy me iban a indicar para qué día ellos ya nos van a acompañar en una presentación un poco más técnica de cómo dispararían cómo gatillarían los disparadores. Disculpe, me confundo mucho con esas dos palabras, ¿no? Entonces, en su momento, cuando ya tengamos esa profundidad, para explicarles también se lo vamos a hacer conocer a los interesados, porque sí, efectivamente hay empresas que están interesadas en incluir este tema del seguro como una garantía no convencional, ¿no? Entonces, si es que ellos lo van a hacer de esa forma, pues precisamente necesitan saber a ciencia cierta y conocer detalles ya mucho más específicos de cómo funciona el modelo. Y bueno, nosotros con toda la transparencia y con toda la predisposición que tenemos para que este seguro realmente sea exitoso, pues ya hemos acudido a nuestro reasegurador y vamos a tener esa explicación, ¿no? Aquí les mostramos cómo luce la aplicación Cenami App. Cualquiera puede descargarla. Tengo entendido que hasta la anterior semana cualquier celular Android podía descargarla y que en los próximos días los iOS ya también iban a poder descargar esta aplicación. Entonces, dentro de sus opciones, como lo vemos aquí en la presentación, tenemos la opción de ver el balance hídrico. Entonces, ya ingresando a la opción de balance hídrico, este sería la interfaz que podríamos conocer. Tenemos las fechas, tenemos los decadales y aquí está el porcentaje de agua útil tal cual habría resultado del decadal en cuestión, ¿no? Y bueno, siempre se va a mostrar de esa forma, ¿no? Se van a mostrar los últimos 3 decadales para que precisamente los productores asegurados, los tomadores, es decir, entes aglutinantes del seguro, y demás, pues puedan tomar en cuenta esta información, esté en sus manos y de todas formas poder comparar con la tabla que se les haya entregado al inicio, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría indicar que muchos nos han comentado lo siguiente. ¿Qué pasa si es que dadas las condiciones dada la ubicación
de mi parcela. Y siendo que estoy en el radio de alcance, digamos, ¿no? De una vez más, Chihuahua, ¿no? Pero muchas veces se da que dos parcelas más allá llueve y donde estoy yo no llueve. Entonces, ¿qué pasa cuando el seguro no indica que ha habido un siniestro para esa persona, pero en realidad sí ha tenido afectación? O, ¿qué pasa si es que el productor no ha tenido afectación, pero sí, dados los disparadores, sí se ha determinado que ha existido un siniestro? Pues eso es lo que nosotros denominamos como el riesgo de base. Y esta es una característica muy común en el tema de los seguros paramétricos. No se puede llegar a una precisión del 100% con respecto a qué productores van a tener efectivamente siniestros sin haber sufrido afectación o viceversa, ¿no? Obviamente, mientras más trabajado sea el seguro, mientras más información se haya recabado, todo al momento del diseño del producto, obviamente vamos a poder realmente hablar de casos de éxito. Pero siempre va a haber esa posibilidad y ahí sí queremos ser completamente claros con todos ustedes, ¿no? Porque sí existe esa posibilidad y es lo que se denomina riesgo de base. Pero así como existe esa posibilidad para mal, también existe para bien, en el sentido de que existen personas que, aunque no hayan tenido ese siniestro, se va a determinar el siniestro y se les va a pagar, ¿no? Nosotros como compañía aseguradora también vamos a valernos un poquito de la empresa de monitoreo satelital para que podamos ver de constatar casos extremos, ¿no? Pero bueno, sí existe ese riesgo de base. Entonces, hablando ya de los beneficios, la indemnización no requiere la presencia de peritos de campo. Es más, si se requiriera de la presencia de peritos de campo, la prima no estaría con una tasa del 9.5%, ¿no? Tenemos otros seguros que los hemos lanzado, bueno, en la anterior campaña por medio de el gobierno, por medio del subsidio del gobierno con INSA, y las tasas, en este caso sí era un seguro paramétrico con el índice de rendimiento. Entonces, sí los estoy comparando porque el tema de la tasa para ese seguro era mucho más elevada, precisamente porque movilizar a gente, tomar en cuenta peritos, las evaluaciones y demás, hace que la prima sea más alta, ¿no? Bueno, entonces este índice como tal refleja las necesidades del cultivo. Por lo tanto, si es que existiera estrés por sequía o exceso, se va a ver reflejado en el mismo, ¿no? Entonces, eso sí lo quisiera enfatizar. El producto sí está desarrollado para que gatille cuando el cultivo no esté recibiendo la cantidad de agua necesitada o cuando esté recibiendo en demasía, ¿no? Entonces sí está diseñado para eso. Y bueno, esto último ha sido un plus que lo hemos desarrollado en el camino, precisamente para promover el acceso a los seguros agrícolas. Y se trata de lo siguiente. En el caso de que en este caso, ¿no? En el caso de que un socio de ANAPO quiera asegurarse, entonces no solamente lo vamos a asegurar, sino que le vamos a otorgar un servicio gratuito del monitoreo de su parcela. Este monitoreo se lo va a entregar cada 10 días y va a reflejar las afectaciones que el predio esté teniendo, no solamente en tema de exceso o déficit hídrico, sino que también con respecto a la salud de la planta por medio de enfermedades. Si bien el seguro no cubre enfermedades, plagas, malezas, qué sé yo, sí se va a tener un sistema de alerta temprana
para que los socios, en este caso de ANAPO, que hayan sido asegurados, tengan este servicio de forma gratuita. Muy importante para esto es determinar, o sea, el monitoreo se va a realizar de la parcela asegurada únicamente, ¿no? Eh, Se va a dar un reporte, ¿no? Cada 10 días que va a indicar la salud de la planta. Y si es que, digamos, hubiera tema de plagas o algo así, se les va a indicar el lugar exacto, porque nosotros entendemos que los productores pueden llegar a gastar mucho, pueden, por ejemplo, agroquímicos para control de plagas, pero obviamente se reduce ese gasto si es que se sabe específicamente dónde está la plaga, en vez de rociar a todo. Entonces, por medio de este servicio, sí se tendría este sistema de alerta temprana para que los productores con esa información ya tomen las decisiones pertinentes y garanticen el buen desarrollo de su cultivo, ¿no? Esto es algo que realmente nos ha, no sé si decir costado, pero sí, o sea, este es un esfuerzo que lo estamos haciendo como compañía aseguradora y, como les digo, ¿no? Los entes participantes que han sido Fundación Profin y demás, porque realmente queremos tener un producto apetecible hacia los productores, ¿no? Muchas gracias. Esa sería la presentación. Si es que tienen dudas, consultas, para que por favor las podamos atender. Sí, Fabiana, muchas gracias por la explicación del producto, del agroseguro. Creo que ha sido bastante clara la explicación que has dado sobre lo que es la propuesta que tienen ustedes. Mientras los participantes van haciendo sus preguntas, voy a aprovechar quizá para poder hacerte algunas consultas. Sí, claro. Y aparte estoy viendo aquí que han hecho algunas consultas en el chat. Así que con todo gusto lo escucho, Jaime, y luego atendemos las consultas del chat. Ya, perfecto. Creo que sería bueno, Fabiana, aclarar la diferencia que hay con este agroseguro en soya con relación al anterior seguro que hubo para el tema del trigo. Yo creo que hay diferencias sustanciales, que si bien es Unibienes también la empresa que está lanzando el producto, sin embargo, creo que es importante aclarar que el anterior era un seguro que venía apoyado por el INSA, y en el caso del agroseguro en soya, este es un seguro, es una iniciativa propia de Unibienes, apoyada por Profin, y del cual también nosotros hemos sido parte del proceso. Pero yo te pediría que seas tú, Fabiana, que puedas hacer esa aclaración para que no confundan los seguros, digamos, ¿no? Sí, gracias. Y en realidad creo que es un punto importante que también tenemos que tomarlo en cuenta. Efectivamente, la anterior gestión, campaña invierno para trigo en Santa Cruz, se ha lanzado un seguro de trigo y este seguro ha sido subsidiado por el gobierno, ¿no? Eso significa que en base a los tomadores del seguro, los entes aglutinantes, se ha llegado a determinar una cantidad de productores asegurados, los cuales, en este caso la compañía Unibienes, ha tomado y se ha generado, no son pólizas, sino certificados individuales de cobertura, porque es una sola póliza madre con distintos tomadores en ese caso, para llegar a los productores, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? En el caso de agroseguro soya, estaríamos hablando de un producto netamente comercial. No tiene el subsidio del gobierno y es una iniciativa que tiene distintas partes, ¿no? Por un lado, como les habíamos dicho, en el desarrollo del producto como tal, Cooperación Suiza, Fundación Profin, con el tema del fortalecimiento, y bueno, ahí también toda la información que ha provisto ANAPO para que el modelo tenga el suficiente refuerzo de información y también para el fortalecimiento, ¿no? O sea, para este agroseguro soya
se ha fortalecido la cantidad de estaciones meteorológicas, las zonas en las que vayan a ser colocadas y también el tema de este sistema que tiene ya al interior el Cenami, que se exterioriza por medio de esta aplicación Cenami App, ¿no? Entonces, es una iniciativa que realmente ha tomado un par de años y no depende de ningún subsidio, ¿no? Por ende, vamos a decir que en un inicio es más difícil colocarla porque obviamente estamos hablando de un gasto, un nuevo gasto frente a los costos de producción por hectárea de soya, ¿no? Bueno, y por el lado del trigo, o sea, es decir, el seguro que se tenía de trigo por medio del subsidio del gobierno, bueno, pues eso, ¿no? Al final el productor no pagaba de forma directa el estar asegurado, sino que realmente se dependía del gobierno. Y bueno, eso obviamente hace que se tenga y ahí sí creo que es la diferencia grande, ¿no? Eh, Dado que estamos hablando de recursos del gobierno y demás, el proceso obviamente es mucho más específico para llegar no solamente a asegurar a los productores, sino también a llegar a pagarles, ¿no? Entonces es un proceso que, que, que toma tiempo, ¿no? Que a los ojos de los productores puede tornarse muy burocrático y no se tiene esa libertad de que cuando es un seguro netamente comercial se vaya a tener más agilidad y más rapidez al momento de responder al productor cuando se haya siniestrado, ¿no? Entonces, creo que esa sí sería una diferencia, la verdad. Estaríamos hablando de un seguro, del agroseguro soya, más ágil, ¿no? Y no solamente por el tema del subsidio, no, sino porque este seguro no necesita peritaje en campo. Eso también es algo que diferencia a los dos seguros. El seguro de trigo tenía un índice de rendimiento. Este seguro tiene un índice de disponibilidad hídrica que lo determina automáticamente la estación meteorológica. Entonces, incluso en eso se acortan los tiempos de respuesta al productor, porque en trigo hemos tenido que, primero, el productor en trigo ha tenido que avisar de su siniestro. En esa instancia hemos tenido nosotros que ir a campo por medio de la empresa de monitoreo y muchas veces por tratarse de la primera experiencia no se ha logrado dar en el tiempo correcto con el productor o directamente el productor ha llamado cuando ya había cosechado, ya no se podía evaluar el rendimiento, ya no había nada en el suelo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el tema de peritaje en campo también añade un proceso, un tiempo, un periodo eh, que se puede tornar muy largo para el productor. Entonces, aquí la diferencia sería que por tratarse de un sistema de notificación automática, que lo tenemos nosotros como compañía aseguradora, realmente estaríamos hablando de agilizar mucho el tema de respuesta frente a los siniestros, ¿no? La forma, esta automática, se da de la siguiente forma. Eh, Nosotros vamos recibiendo los siniestros y estos siniestros se notifican ni bien ha pasado el decadal, gatillados, o sea, cuando ya se ha determinado el siniestro, al tomador, ¿no? Para que el tomador tenga la información de todos los productores que se han asegurado por medio de él. Y por otro lado, también le llega la información al productor, porque al inicio del seguro, efectivamente se toman todos los datos de contacto para que de una y de otra forma les llegue la notificación, ¿no? Ahora, algo tal vez que sí me gustaría aclarar es que la forma el momento de pago para el tema de agroseguros soya este, es al finalizar la campaña, pero han habido varias consultas diciéndonos, pero ¿qué pasa si se ha llevado a cabo un siniestro en las primeras etapas de cultivo y más bien el productor para resembrar necesita los recursos?
pues no hay problema. Nosotros tendríamos esa flexibilidad de que en base al caso, si es que ya se ha gatillado el siniestro, nosotros ya podamos hablar de un pago no al finalizar la campaña. Entonces, tal vez esa sería otra diferencia, ¿no? Con el tema del seguro de trigo y el seguro de soya. El tema de manejo de recursos del Estado tiene su especificidad, tiene sus procesos y por otro lado es la primera experiencia, tanto de nosotros, bueno, es nuestra primera experiencia lanzando un seguro así, también para el INSA, también para el gobierno. Entonces, ese seguro igual promete mejorar, ¿no? Pero actualmente con el tema del seguro de soya sí seríamos mucho más ágiles, la verdad. Otra consulta, Fabiana. El momento del pago de la prima creo que es importante también aclarar, porque lo que tú hacías referencia era el pago de la indemnización, que eso, si bien es al final, hay la flexibilidad de hacerlo cuando se gatillen los disparadores. Quizás si puedes aclarar el momento del pago de la prima del seguro. Gracias, Jaime. El momento, bueno, para empezar, el pago es al contado, ¿no? Es un único pago que se tendría que realizar por toda la campaña y el momento de pago es al inicio del seguro. Es decir, si la fecha del certificado de cobertura es del, qué sé yo, digamos 20 de diciembre, entonces el pago tendría que haberse realizado hasta esa fecha, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es importante mencionar. Es un pago al contado y al inicio del seguro. Ya, hay varias preguntas, Fabiana. No sé si tú prefieres quizá leerlas y dar respuesta, o si prefieres que yo las lea y tú darías respuesta, como sea más práctico para ti. Claro, las puedo leer, no hay problema. Bueno, Perfecto. Ticona Cuba. Disculpa, ¿qué empresa es la reaseguradora? Nuestra reaseguradora está en Francia y se llama Liberty, ¿ya? ¿Pueden pasar los documentos de propuestas? Sí, claro, no sé, es Edgar Peñaranda. Me gustaría saber de qué empresa para que conozcamos un poquito más de del volumen de hectáreas que estaríamos hablando. Lo que nosotros tenemos que hacer es propuestas personalizadas para cada caso, ¿no? Entonces, sí podríamos pasarles, si es que nos facilitan los correos a todos los atendientes, a los tutoriales, la presentación y demás. Sin embargo, para hablar de ya propuestas, pues sí necesitaríamos levantar información de la empresa y de ahí recién hacerles una propuesta. También quisiera saber propuesta de qué, ¿no? De tomador del seguro o de productor asegurado. Tal vez aquí aclarar, tomador, nos referimos a que esta póliza es una póliza que ha sido lanzada al mercado de manera colectiva. ¿Eso qué significa? Que se necesita de un ente aglutinante para que por medio de ese ente aglutinante lleguemos a los productores. De momento no es una póliza individual, ¿no? Entonces, sí sería posible, es más, lo vamos a hacer, pero por lo pronto sería así. Por eso hablo tanto de tomadores, ¿no? Es Quizá posible ahí, que... Fabiana, perdón, Ujú. quizá ahí complementar que en el caso de que haya interés de productores asociados de ANAPO, en todo caso, ANAPO puede ser un tomador del seguro. Es por eso que ya ustedes nos han oficializado una propuesta con esa prima referencial que tú has señalado de 9,5%. Entonces, si en todo caso hubiera algún productor, hoy por hoy no lo puede hacer de forma directa, la toma del seguro, pero sí lo puede hacer a través de ANAPO, porque ANAPO sería el tomador para sus asociados. Entonces, está abierta esa posibilidad, ¿correcto? Correcto, y es más, la tasa que tenemos para NACPO es preferencial, ¿no? Está por debajo de la tasa comercial hacia el mercado, ¿no? La tasa oficial es del 10,5 y para ANAPO es del 9, para los socios de ANAPO y para ANAPO es del 9,5, ¿no? Aquí hay excelente pregunta. ¿Es posible que exista afectación en más de una etapa de desarrollo del cultivo? ¿O luego del primer siniestro se extingue la póliza? Gracias por preguntar esto, se me olvidó mencionarlo. Sí es posible que existan dos siniestros en una misma campaña.
y por ende en una sola, en un solo certificado de cobertura. ¿Cómo llegaríamos a pagar eso? Tal vez mejor aquí les comparto una vez más mi pantalla para mostrarles rápidamente. Bueno, digamos que estaría, la ve mi pantalla, ¿verdad? Digamos que hemos tenido una afectación, un siniestro del 35%, ¿no? En base a estos porcentajes, es decir, de déficit hídrico durante la etapa de desarrollo, digamos, ¿no? Y digamos que luego hemos tenido en formación de grano ya para el último decadal. Entonces estaríamos hablando del 80%. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a tomar en cuenta el mayor porcentaje para el pago del siniestro. Es decir, que se pagaría el 80% del valor asegurado. No es acumulativo, en otras palabras, ¿no? No es que les pagaríamos 80 más 35%, porque ahí estaríamos sobrepasando el 100%, ¿no? Y bueno, en realidad esta es la razón principal por la que la modalidad de pago de indemnización oficial, vamos a decir, es al finalizar la campaña, precisamente porque se puede dar esta opción y para mayor acceso. Pero como les digo, realmente nosotros sí nos mostramos flexibles en el tema de que si el productor necesitara un pago antes, pues realizarlo de esa forma, ¿no? Aquí hay Una otra consulta pregunta. ahí, Fabiana. En caso de que por esa situación el cobro de indemnización sea antes, en ese momento la póliza queda ya concluida. No, no queda concluida. Simplemente que, volviendo al caso del 35% inicialmente y luego el 80%, ya estaríamos hablando que tendríamos que hacer para el segundo pago, ¿no? 80 menos 35, ya solamente habría que pagarles el 45%, ¿no? Gracias, más bien tenía que aclarar eso. La campaña, perdón, el seguro tiene una vigencia hasta no recuerdo si es hasta el 20 de abril o 1 de abril, no recuerdo. Y es decir, que ahí terminaría la cobertura del asegurado, pero también estaríamos hablando de que cuando el productor ya ha cosechado, ahí es cuando ya se extinguiría la póliza, ¿no? De todas formas, si es que, digamos, ocurriera algo así como eh, que haya tenido afectación al inicio y va a resembrar, no estaríamos hablando de que se desactivaría el seguro porque no habría cosecha. En cambio, si es que estaríamos hablando de la época de maduración, donde el productor ya ha cosechado, pues ahí ya estaríamos hablando de que el seguro llegaría hasta ahí, ¿no? De todas formas, si es que se diera algún caso por, qué sé yo, circuitos cortos de cultivo, qué sé yo, si es que el productor quisiera volver a asegurarse luego de que haya cosechado, pues con todo gusto, ¿no? Sandra Kisbert, ¿la póliza ya está aprobada por la APS? Sí, ya está. Los textos están aprobados ante la APS, por ende todo es legal. No sé qué otras preguntas más hay aquí. No sé si me estoy perdiendo de alguna pregunta más. Sí, sí, hay unas dos. Una que Ya no dice, logro ver. ¿el Banco Unión aceptaría la prima de un seguro paramétrico de Unibienes, dice, como garantía de crédito? Bueno, actualmente el Banco Unión no está tomando en cuenta este seguro como una garantía no convencional. Los productores que tengan créditos con el Banco Unión pueden, o sea, pueden o no adquirir el seguro. No es un requisito que el Banco Unión lo esté tomando en cuenta como que esté sujeto el productor al crédito siempre y cuando se asegure. No es así, es una opción que se le da. No sé si respondió la pregunta a lo que necesitaban. A ver, creo que la pregunta va asociada a si el productor toma un crédito del Banco Unión y a su vez toma el seguro, si el seguro sería la garantía del crédito. Ya, bueno, entonces creo que mi respuesta sí es correcta, ¿no? El Banco Unión tiene
requisitos específicos para aprobar o no un crédito. Dentro de esos requisitos no es obligatorio la adquisición de un seguro, entonces no sería necesario. Pero si toma el seguro, Fabiana, ¿ese seguro sería la garantía del crédito o aparte tendría que presentar otras garantías en el banco? Bueno, en este caso tendríamos que hablar de los créditos que nazcan al momento de adquirir el seguro, porque en realidad, hablando de la carta del Banco Unión, podemos tener productores que ya tienen un crédito, qué sé yo, de 10 años, 20 años de un tractor, ¿no? Correcto. Entonces, en este sentido, obviamente la garantía no sería de esa forma, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el seguro cubre solamente la campaña, es decir, hasta finales de abril, ¿no? Entonces, tampoco se lo tomaría como garantía. Ah, ya, está bien. No sé, Diego, usted tenía creo que alguna consulta. Sí, Fabiana, quería consultarte. Uno de los requisitos para poder tomar el seguro es georreferenciar la propiedad. Entonces, ¿qué documentos ustedes exigen para poder identificar el predio? ¿Un plano del INRA o una ubicación de WhatsApp? O eso quería un poquito que me aclare. Gracias, Diego. Más bien me das un gran chance de realizarlo. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con el Banco Unión, y dado que la fuerza de venta son los oficiales de crédito, se les ha enseñado cómo obtener una fotografía georreferenciada con un celular. Bueno, sí tiene que ser inteligente, pero no tiene que tener las máximas cualidades. Hay una forma en la que si uno activa su GPS y manda la fotografía como documento por WhatsApp, nosotros ya estaríamos hablando de una fotografía georreferenciada. Entonces, para responderte, digamos que se les puede dar varias opciones al productor. Si es que el productor efectivamente tiene los documentos como tal de la ubicación ya georreferenciada, pues mucho mejor. Si no, y si es mucho más fácil, solamente necesitamos que el productor, estando en su parcela, saque una fotografía, pero que esta fotografía esté con la ubicación, con el GPS activado y que sea enviada en forma de documento. Tengo un tutorial de 30 segundos para precisamente mostrar cómo se debe configurar el celular, que es la cosa más simple del mundo. Y eso sí podríamos también enviar juntamente con los documentos, porque solamente se necesita eso. No es necesario, como aseguradora, no necesitaríamos que sí o sí nos muestren los papeles de, qué sé yo, del INRA. No, la verdad que no. Sí necesitamos identificar la parcela y eso lo hacemos satelitalmente, ¿no? Claro. Esa información entiendo que es para poder localizar a qué estación meteorológica correspondería o cuál es la estación que daría la cobertura a esa propiedad. ¿Sí? Al momento Correcto. al momento de inscribir la propiedad, se le dan los datos, los índices que le corresponden a esa zona para decir, bueno, este índice es para arriba, es inundación y para abajo es sequía. O sea, no sé si me dejo entender. Al momento de inscribir la propiedad, ustedes ya le dan el indicador base, digamos, sobre el cual ellos después, si va para arriba o para abajo, ya inicia la cobertura del seguro. Sí, correcto. Bueno, como primer paso se va a obtener la fotografía georreferenciada que nos muestra la ubicación exacta y a qué estación meteorológica estaría. Primer paso. El segundo paso sería, por medio del formulario de solicitud del seguro, llenar toda la información pertinente del productor y de su zona productiva asegurada, ¿no? Que obviamente en este caso tiene que ser de soya, ¿no? El tercer paso es que se va a generar como aseguradora un certificado individual de cobertura, ¿no? Que es como decir la póliza que se le va a entregar al cliente. Y al momento de entregarle eso, sí se le va a entregar a qué disparadores está sujeto está sujeta su póliza, su certificado individual de cobertura, que es de las 33 tablas que les hablaba, ¿no? Esto va a estar determinado en base a la estación meteorológica y en base a la fecha probable de siembra.
¿no? Entonces, en base a eso se determinan los indicadores, los disparadores para cada productor. Gracias, Fabián. Aquí hay una última pregunta, creo. Dice, ¿podría explicar de nuevo, por favor, qué haría un productor en la cual estuvo afectado los 3 decadales, pero la estación más cercana no marca eso? Dice, ¿cómo se podría certificar que si fue afectado el predio? Bueno, a eso lo explico con todo gusto. Existe la posibilidad de que dentro de los indicadores que son resultados del CENAMI, un área asegurada no haya tenido disparadores gatillados, pero que en realidad sí haya sufrido ya sea de estrés hídrico o de exceso de lluvias. Existe esa posibilidad, así como existe que aunque no haya tenido afectación, igual dispare el gatillador y sea apto para recibir una indemnización. Obviamente en ese caso la compañía aseguradora no tiene nada que decir, solamente paga y listo, porque, insisto, no hay tema de peritaje, pero entendemos que lo que les preocupa a los productores es que hayan tenido afectación y que no haya gatillado el disparador, ¿no? Para hablar de un siniestro. En ese caso, tendríamos que, bueno, directamente, para no darles vueltas, no se pagaría el siniestro. Sin embargo, nosotros, por medio de la empresa de monitoreo satelital que tenemos para la cobertura de este seguro, sí podemos valernos de que en casos específicos, en casos extremos, podamos acudir a la información histórica y verificar ciertas cosas para a partir de eso tomar decisiones. Pero, dado el modelo del seguro, en esos casos no se pagaría. Sin embargo, disculpen la redundancia, sí, en caso de que ocurra eso, nosotros sí estaríamos flexibles de analizar caso por caso y ver de tomar algún tipo de decisión opcional, ¿no? Eh, bueno, creo que no hay más preguntas, Fabiana, y podemos dar por concluido ya el taller. A ver, hay una más, perdón. Dice, cuando la propiedad queda en un área donde existe cobertura de más de una estación, ¿puede el productor elegir de qué estación tomar la medición? Bueno, sí, son eh, pocos los casos, pero existen, ¿no? Que hay zonas con bastante cobertura. Eh, en realidad, lo que va a determinar, quién va a determinar la estación meteorológica, ni siquiera es la compañía aseguradora, es la empresa especializada en monitoreo satelital que tiene el conocimiento, experiencia, experticia, flujos, metodologías y todo para determinar realmente cuál es el mejor alcance, ¿no? Entonces, de seguro que la empresa de monitoreo satelital, si es que existiera en estos casos, va a tomar de una u otra forma la mejor opción, ¿no? Ya, perfecto. A ver, vamos a hacer una última revisión. Sí, no hay más. No hay más preguntas. Agradecerte, Fabiana, como siempre, toda la predisposición. Y creemos que ha sido bastante ilustrativo la explicación que has dado a quienes han participado del webinar. Y bueno, nuevamente reiterar como ANAPO, si hay algún interesado en poder avanzar en la cobertura del seguro, hay una propuesta que nos ha hecho la compañía, nosotros como tomadores, y por supuesto que podemos apoyar para que puedan tomar el producto. En todo caso, vamos a estar nosotros también comunicando a los asociados los avances que también tengamos en otros temas, las personas de contacto para poder avanzar en el tema del seguro, pero ahí estamos predispuestos a ver cómo colaborar y avanzar y perfeccionar el producto. Es un primer lanzamiento que se ha hecho, lo importante es avanzar,
pero ya hay una oferta de seguro que creemos que es importante en el tema de la soya. Agradecer, Fabiana, vamos a estar en contacto y también pues agradecer a todos los que han participado del webinar, ¿no? Bueno, la agradecida soy yo. En nombre de Unibienes, muchas gracias por su tiempo. Acabo de dejar en el chat dos números telefónicos. Uno es para llamadas, ¿ya? Y el otro está habilitado únicamente para WhatsApp por el momento. Luego ya lo vamos a tener igualmente para llamadas, ¿no? Entonces, para llamadas, por favor, contactarse al 725-43813 o para WhatsApp al 767-74370. Ambos números los manejo yo. Mi nombre es Fabiana Jordán. En caso de que alguna empresa quiera solicitar información, incluso una reunión ya más directa, pues estamos dichosos de atenderlos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Diego, como siempre. Y quedamos en contacto. Perfecto. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias, Fabiana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao.